¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Cuál es la razón detrás de tu existencia? Tal vez te has sentido perdido, como si tu vida no tuviera un propósito claro. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos personas que parecen tener todo resuelto, mientras nosotros seguimos buscando respuestas. La pregunta sobre el propósito de la vida ha inquietado a la humanidad durante siglos. Filósofos, científicos, líderes religiosos, todos han intentado encontrar la razón última de nuestra existencia. Pero la verdadera respuesta no está en teorías humanas, sino en la palabra de Dios. Imagina que encuentras un objeto extraño en el suelo, no sabes para qué sirve, no tiene instrucciones visibles. ¿Cómo podrías descubrir su propósito? Solo podrías entender su razón de existir preguntando a su creador. Lo mismo sucede con nosotros. Si queremos saber por qué estamos aquí, necesitamos buscar la respuesta en aquel que nos creó. Y aquí está una gran verdad que quiero que recuerdes hoy. Dios no hace nada sin un propósito. Si estás respirando en este momento, es porque Él tiene un plan para tu vida. No eres un accidente, no eres un error. Dios te creó con un propósito específico y hoy lo descubrirás. Muchos creen que el propósito de la vida es encontrar la felicidad, el éxito o la realización personal. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo siguen sintiéndose vacías? ¿Por qué aquellos que alcanzan fama y riqueza terminan en depresión? La razón es simple. Fuimos creados para algo mucho más grande que nuestros propios deseos. Dios tiene una misión para ti. En su palabra encontramos muchas historias de personas que también se hicieron esta pregunta. Señor, ¿para qué me creaste? Moisés, Gedeón, David, Pablo, todos ellos en algún momento dudaron de su propósito, pero cuando se rindieron a Dios, sus vidas fueron transformadas. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas, preguntándote por qué ciertas cosas han pasado en tu vida. Pero Dios te trajo aquí porque quiere revelarte algo poderoso. Así que quédate conmigo hasta el final de este mensaje. Hoy descubrirás lo que Dios dice sobre tu propósito y cómo puedes comenzar a vivirlo plenamente. Porque hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Cuando descubres tu propósito en Dios, tu vida cambia para siempre. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios me creó con un propósito, como una declaración de fe. Al hacerlo, estarás afirmando que crees que Dios tiene un plan para ti, aunque ahora no puedas verlo con claridad. Ahora respira profundo, porque estás a punto de embarcarte en un viaje que puede transformar tu vida. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos empuja a buscar respuestas en los lugares equivocados. Nos dicen que el propósito de la vida es tener éxito, acumular riquezas, ser famosos o alcanzar el reconocimiento de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando logramos todo esto y seguimos sintiendo un vacío? La razón es simple. Nuestro propósito no puede ser definido por el mundo, sino por aquel que nos creó. En Jeremías 1:5 Dios dice: Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Esto significa que antes de que existieras físicamente, ya estabas en el pensamiento de Dios. No eres un accidente. Fuiste planeado por Dios con un propósito divino. Pensemos en Moisés. Su nacimiento estuvo marcado por la persecución y el peligro. La orden del faraón era matar a todos los bebés varones hebreos, pero Dios tenía un propósito con Moisés. A pesar de que su madre lo dejó en una cesta en el río Nilo, él fue rescatado y criado en la casa del faraón. Dios lo estaba preparando para algo más grande. Sin embargo, Moisés creció sin entender su propósito. Vivió como príncipe de Egipto, pero en su corazón sentía que algo no encajaba.
Un día, al ver la injusticia contra su pueblo, reaccionó con violencia y tuvo que huir. Durante 40 años vivió en el desierto, sin saber que Dios aún tenía un plan para él. Quizás te sientes como Moisés en este momento. Tal vez has pasado por situaciones en las que te sentiste perdido, sin dirección. Quizás crees que tus errores te han alejado del propósito de Dios. Pero la historia de Moisés nos enseña algo poderoso. El propósito de Dios nunca se cancela. Cuando llegó el tiempo perfecto, Dios habló a Moisés desde una zarza ardiente y le reveló su llamado. Lo que Moisés veía como un fracaso, Dios lo veía como una preparación. Y así es contigo. Nada en tu vida ha sido en vano. Cada experiencia, cada prueba, cada lágrima, Dios las ha usado para moldearte y llevarte al destino que Él tiene para ti. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Alguna vez has sentido que fuiste creado para algo más grande, pero no sabes exactamente qué es? Si esa pregunta ha estado en tu corazón, es porque Dios quiere revelarte algo. Quédate hasta el final, porque los próximos minutos pueden traer la respuesta que has estado esperando. Muchas veces intentamos encontrar nuestro propósito basándonos en lo que queremos hacer con nuestra vida. Pensamos en nuestra carrera, nuestros talentos o lo que nos apasiona y creemos que ese es el camino correcto. Pero la verdad es que el propósito de Dios para ti es mucho más grande que tus propios planes. Proverbios 19:21 nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto significa que puedes hacer todos los planes que quieras, pero si no están alineados con la voluntad de Dios, nunca te llevarán a la verdadera plenitud. Un ejemplo claro de esto es Jonás. Dios tenía un propósito para su vida: llevar su mensaje a la ciudad de Nínive. Pero Jonás tenía otros planes. No quería obedecer, no quería ir a donde Dios lo enviaba. Entonces, en lugar de seguir el camino que Dios le marcaba, decidió huir. Tomó un barco y se dirigió en la dirección opuesta. ¿Pero qué pasó? Una gran tormenta lo alcanzó. Fue arrojado al mar y terminó en el vientre de un gran pez. Solo entonces, en lo más profundo del océano, comprendió que no podía escapar del propósito de Dios. Quizás te has sentido como Jonás. Tal vez has intentado construir tu vida de acuerdo con tus propios deseos, pero en el fondo sientes que algo falta. La verdad es que, aunque intentemos alejarnos de su propósito, Dios siempre encuentra la manera de traernos de vuelta. Puede ser a través de circunstancias difíciles, de personas que nos dan un mensaje clave en el momento indicado, o incluso a través de los susurros en nuestro corazón que nos dicen: este no es el camino, aún no estás donde debes estar. Miremos otro ejemplo en la Biblia. Pablo. Antes de convertirse en uno de los mayores predicadores del Evangelio, Pablo era un perseguidor de cristianos. Creía que estaba haciendo lo correcto al actuar en contra de los seguidores de Jesús. Pero un día, en el camino a Damasco, Dios interrumpió su vida con una luz resplandeciente y lo dejó ciego por 3 días. En ese tiempo de ceguera, Pablo entendió que todos sus planes no tenían valor si no estaban alineados con la voluntad de Dios. Su propósito no era perseguir cristianos, sino llevar la palabra de Dios a las naciones. Y aquí hay algo importante. Dios nunca desperdicia nada en nuestra vida. Pablo era un hombre con mucho conocimiento, hablaba varios idiomas, tenía acceso a líderes y filósofos de su tiempo. Todo lo que había aprendido en su vida antes de conocer a Cristo fue usado por Dios para cumplir su misión. Lo mismo sucede contigo. Nada en tu historia es un accidente. Cada habilidad, cada experiencia, incluso cada error que has cometido, Dios lo puede usar para su propósito.
Si sientes que te has desviado del camino correcto, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando en tu vida, y aun si has tomado decisiones equivocadas, su propósito sigue en pie. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar y alinearte con la misión que Dios tiene para ti. Ahora, reflexiona. ¿Estás siguiendo tus propios planes o realmente has buscado el propósito de Dios para tu vida? Si sientes que no, tienes claridad sobre lo que Dios quiere para ti, no te preocupes. En los próximos minutos te mostraré cómo descubrirlo y empezar a caminar en la dirección correcta. Muchas personas pasan toda su vida tratando de encontrar su propósito, buscando señales, preguntando a otros o esperando un momento especial en el que todo tenga sentido. Pero lo cierto es que Dios ya ha puesto pistas en tu vida sobre cuál es tu propósito. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que antes de que nacieras, Dios ya tenía un propósito específico para ti. Él no te creó sin razón. No eres un accidente, no eres una casualidad. Dios pensó en ti, en tu personalidad, en tus dones, en tus habilidades y en las experiencias que vivirías. Y todo eso tiene un propósito en su plan. Pero, ¿cómo descubrir ese propósito? 1. Conéctate con Dios a través de la oración y la Biblia. Dios no esconde su propósito de nosotros. Él quiere que lo descubramos. Pero muchas veces estamos tan ocupados con las preocupaciones de la vida, con nuestros propios deseos y planes, que no nos detenemos a escuchar su voz. En Jeremías 29:13, Dios dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si realmente quieres saber cuál es tu propósito, necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Pasa tiempo en oración, lee su palabra y pídele que te muestre el camino. 2. Observa los dones y talentos que Dios te ha dado. Dios equipa a cada persona con habilidades y talentos específicos que están conectados con su propósito. Por ejemplo, Moisés fue criado en el palacio de Egipto. Aprendió sobre liderazgo y gobierno. Dios usó esa experiencia para que más adelante él pudiera guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. David, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Durante años aprendió a proteger a su rebaño de leones y osos. Esa misma valentía y estrategia fueron necesarias cuando se enfrentó a Goliat y posteriormente cuando dirigió a toda una nación. Observa cuáles son los talentos que Dios te ha dado. Te ha dado habilidades para enseñar, para ayudar a otros, para liderar, ni para crear cosas nuevas. Los talentos que tienes no son aleatorios, son herramientas que Dios te dio para cumplir su propósito. 3. Identifica las experiencias que han marcado tu vida. A veces Dios nos habla a través de nuestra propia historia. Las dificultades que has superado, las pruebas que has enfrentado, pueden ser la clave para entender cuál es tu propósito. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue traicionado, encarcelado injustamente, pero al final, todo eso lo preparó para convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida, por pérdidas, por sufrimiento, pero Dios puede usar esas experiencias para que ayudes a otros que están pasando por lo mismo. En 2 Corintios 1:4 nos dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto significa que muchas veces tu propósito está ligado a aquello que has experimentado y superado. ¿Qué experiencias han marcado tu vida?
¿Dios te ha sacado de una situación difícil? ¿Has aprendido lecciones valiosas en momentos de dolor? Puede ser que Dios quiera usar esas experiencias para bendecir a otros. 4. Escucha lo que otros dicen sobre ti. A veces, los demás pueden ver cosas en nosotros que nosotros mismos no vemos. Puede ser que muchas personas te hayan dicho que eres un buen consejero, que tienes paciencia para enseñar, que inspiras a otros. No ignores estos comentarios. Dios puede estar usando a otras personas para señalarte tu propósito. 5. Prueba diferentes formas de servir a Dios. El propósito de Dios para tu vida siempre estará conectado con servir a los demás. Jesús nos enseñó que la vida más significativa es aquella que se vive sirviendo. En Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si aún no tienes claridad sobre tu propósito, comienza a servir. Únete a un ministerio, ayuda a personas en necesidad, participa en actividades que bendigan a otros. Muchas veces descubrirás tu propósito en medio de la acción. Ejercicio para reflexionar sobre tu propósito. Si sientes que aún no has encontrado el propósito de Dios para tu vida, quiero invitarte a hacer un ejercicio ahora mismo. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente y relájate. Imagina que estás en un lugar tranquilo, donde puedes escuchar la voz de Dios claramente. Piensa en tu vida, en los momentos que han marcado tu historia. Recuerda las veces en que te sentiste más útil, más feliz, más conectado con Dios. Ahora hazte estas preguntas. ¿Cuáles son las cosas que disfrutas hacer y que podrían ayudar a otros? ¿Qué experiencias de tu vida han sido las más significativas para tu crecimiento? ¿En qué áreas los demás te han dicho que tienes talento? Pide a Dios que te revele su propósito. Escucha lo que Él pone en tu corazón. Ahora, abre tus ojos lentamente. Toma un momento y escribe en los comentarios tus talentos naturales, tus habilidades, y al escribir, siente y escucha la voz de Dios, dándote claridad sobre su propósito para ti. Tal vez aún no tengas una respuesta clara, pero lo más importante es que estás en el camino correcto para descubrirla. Ahora vamos a explorar cómo puedes empezar a caminar en el propósito de Dios y qué pasos prácticos puedes dar para vivir la vida que Él diseñó para ti. Descubrir el propósito de Dios para ti es solo el primer paso. Lo más importante es aprender a caminar en ese propósito todos los días. Muchas personas sienten que han entendido su llamado, pero se quedan paralizadas sin saber qué hacer después. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que puedes hacer planes, pero es Dios quien guiará tu camino. Para caminar en su propósito, necesitas estar alineado con Él, escuchar su voz y seguir su dirección. Pero, ¿cómo hacerlo en la vida cotidiana? 1. Da el primer paso en fe. Dios no te mostrará todo el camino desde el principio. Él te mostrará solo el siguiente paso. Es como caminar con una linterna en la oscuridad. Ves solo un poco adelante, pero mientras sigas avanzando, la luz iluminará más el camino. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dio todos los detalles, solo le pidió que confiara y avanzara. Si sientes en tu corazón que Dios te está llamando para algo, pero tienes miedo de dar el primer paso, recuerda, Dios no te pedirá que hagas algo sin antes equiparte para ello. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a caminar en el propósito de Dios?
Tal vez sea empezar a estudiar más la Biblia, unirte a un ministerio, ayudar a alguien, compartir un mensaje de fe. Da el primer paso, aunque no veas todo el camino. 2. Sé fiel en las pequeñas cosas. Jesús enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Dios no te dará una gran misión si antes no has sido fiel en las pequeñas tareas. Si eres fiel en lo pequeño, Dios te confiará cosas más grandes. Antes de que José gobernara Egipto, fue fiel como esclavo en casa de Potifar y en la prisión. Antes de que David fuera rey, fue fiel cuidando ovejas en el campo. Tal vez sientas que lo que estás haciendo ahora es insignificante, pero si lo haces con excelencia y con el corazón correcto, Dios lo usará como preparación para algo mayor. No esperes un gran momento para empezar a caminar en el propósito de Dios. Empieza donde estás, con lo que tienes. 3. Confía en que Dios abrirá las puertas correctas. Uno de los mayores errores que podemos cometer es forzar puertas que Dios no ha abierto para nosotros. A veces, intentamos hacer que las cosas sucedan en nuestro propio tiempo, con nuestras propias fuerzas, y terminamos frustrados. Pero cuando es Dios quien abre la puerta, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:8 dice: Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si algo no está funcionando en tu vida, si sientes que estás luchando sin éxito, puede ser que no sea el momento o el camino correcto. Cuando caminas en el propósito de Dios, las oportunidades correctas vendrán en el momento perfecto. Confía en su tiempo. 4. Aprende a superar los obstáculos con fe. Caminar en el propósito de Dios no significa que todo será fácil. Al contrario, habrá desafíos. José fue traicionado, Moisés enfrentó la resistencia del faraón, Nehemías tuvo enemigos cuando intentó reconstruir Jerusalén, pero todos ellos vencieron porque confiaron en Dios. Cuando enfrentes dificultades, recuerda esta promesa, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer tu fe y depender más de Dios. Si hoy enfrentas dificultades, no significa que Dios ha abandonado su propósito para ti. Significa que estás en el camino correcto y que el enemigo quiere desanimarte. Sigue avanzando, porque Dios nunca abandona a los que caminan en su propósito. 5. No te comparas con otros. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es compararse con los demás. Cada persona tiene un propósito único. Pedro le preguntó a Jesús sobre el destino de Juan, y Jesús le respondió en Juan 21:22, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, no te preocupes por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Concéntrate en lo que Él está haciendo en la tuya. Si pasas tu vida comparándote, nunca te sentirás suficiente. Dios no te creó para imitar a otros. Él te hizo único con un propósito especial. Muchas personas creen que, una vez que descubren su propósito, todo en la vida será más fácil, pero la verdad es que Dios usa las pruebas para moldearte y prepararte para lo que vendrá. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y fortalecerte. En la Biblia vemos que todos los que fueron llamados por Dios pasaron por momentos de prueba antes de ser usados poderosamente. Si en mínimo sientes este momento, sientes que estás en una temporada difícil, quiero que recuerdes esta verdad. Dios está permitiendo esto para formarte y capacitarte. 1. Dios usa las pruebas para refinar tu carácter. Dios no está tan preocupado con lo que logras, sino con en quién te conviertes en el proceso.
Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Dios nos pone en el fuego de la prueba no para destruirnos, sino para purificarnos. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras pruebas eliminan impurezas y nos hacen más fuertes. Mira el ejemplo de José. Dios le dio un sueño sobre su futuro, pero antes de verlo cumplido, tuvo que pasar años de pruebas. Fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado, fue olvidado en prisión. Pero cuando llegó el momento, José estaba listo para gobernar Egipto porque las pruebas lo habían moldeado en un hombre sabio y fuerte. Si estás enfrentando pruebas ahora, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este proceso? ¿Cómo puedo usar esta dificultad para fortalecer mi carácter y mi fe? Cada desafío es una oportunidad para crecer. 2. Dios usa las pruebas para enseñarte a depender de Él. A veces, Dios permite que lleguemos a un punto donde no tenemos otra opción más que confiar completamente en Él. Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si te sientes débil hoy, si no ves salida, es porque Dios quiere que dejes de confiar en tus fuerzas y empieces a confiar en Él». Mira el ejemplo de Moisés. Intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas y fracasó. Tuvo que huir y pasó 40 años en el desierto. Solo cuando dejó de confiar en sí mismo y confió en Dios, fue usado para liberar a Israel. Si hoy sientes que estás en el desierto, Dios está usando este tiempo para enseñarte a depender de Él. No estás solo, Dios te está preparando para algo grande. 3. Las pruebas te enseñan a perseverar. Una de las cualidades más importantes que necesitas para caminar en el propósito de Dios es la perseverancia. Santiago 1:2-4 dice, «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia». Sin perseverancia, muchos abandonan su propósito a la mitad del camino, pero Dios usa las dificultades para fortalecer tu resistencia y tu determinación. Mira a Nehemías. Dios lo llamó a reconstruir los muros de Jerusalén. Fue ridiculizado y atacado por sus enemigos, pero nunca se rindió y completó la obra. Si hoy sientes que las pruebas son demasiado duras, recuerda, Dios te está enseñando a no rendirte. Las grandes victorias solo vienen a aquellos que perseveran. 4. Dios usa las pruebas para mostrarte quiénes son los verdaderos amigos. Las dificultades también revelan quiénes son las personas que realmente están contigo. Cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos lo abandonaron. Solo unos pocos, como Juan y algunas mujeres, permanecieron fieles. A veces las pruebas hacen que algunas personas se alejen de tu vida, y eso es una bendición. Dios permite que ciertas personas salgan de tu vida porque no pueden ir contigo a la siguiente etapa de tu propósito. Si has perdido amistades o relaciones durante tiempos difíciles, no lo veas como un castigo. Dios está eliminando lo que no necesitas para llevarte a donde realmente perteneces. Pregúntate, ¿hay personas en mi vida que me alejan del propósito de Dios? ¿Estoy rodeado de personas que me fortalecen espiritualmente o que me desvían? Dios usará las pruebas para limpiar tu camino y rodearte de las personas correctas. Ejercicio espiritual para superar las pruebas con fe. Cierra tus ojos y respira profundamente. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, la lluvia cae intensamente y el cielo está oscuro. Ahora, en medio de esa tormenta, ves una luz en la distancia. Es Jesús caminando hacia ti. Él te extiende la mano y te dice, no tengas miedo, estoy contigo.
Esta prueba no durará para siempre. Yo tengo el control. Siente la paz de su presencia. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios está en medio de ella contigo. Reflexiona. ¿Cuál es la prueba que enfrentas hoy? ¿Cómo puedes confiar más en Dios en este proceso? ¿Qué te está enseñando esta prueba sobre tu fe y tu carácter? Abre los ojos lentamente y respira. Dios tiene un propósito para esta prueba. Ahora, hablaremos de cómo Dios revela su propósito a través de los talentos y dones que te ha dado. Si has sido bendecido en este video y has tenido claridad sobre el propósito de Dios para ti, aprovecha para suscribirte a este canal y continuar con tu crecimiento espiritual. ¿Cómo descubrir los dones y talentos que Dios te ha dado? A veces, creemos que descubrir nuestro propósito significa recibir una revelación directa del cielo. Esperamos que Dios nos hable con una voz audible y nos diga exactamente qué hacer con nuestra vida. Pero la realidad es que Dios ya ha puesto en ti los dones y talentos que necesitas para cumplir con tu propósito. No necesitas buscar fuera de ti lo que Dios ya te dio. Lo único que necesitas es aprender a reconocerlo y desarrollarlo. Hoy vamos a hablar de cómo identificar los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida y cómo usarlos para caminar en su propósito. 1. Tu propósito está conectado a lo que Dios ya puso en ti. Dios no te llamará a hacer algo para lo cual no te haya capacitado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto significa que Dios ya ha preparado un camino para ti y las herramientas para recorrerlo están dentro de ti. Pero, ¿cómo puedes identificar tus dones y talentos? Aquí hay 3 preguntas clave que pueden ayudarte. ¿Qué cosas haces con facilidad que otros encuentran difíciles? ¿Qué actividad disfrutas tanto que podrías hacerla por horas sin cansarte? ¿En qué área las personas te buscan para pedir ayuda o consejo? Dios no te dio habilidades al azar. Él te creó con intenciones específicas y quiere que uses tus dones para cumplir con tu propósito. 2. La Biblia muestra que Dios usa los talentos para su propósito. Si miramos la Biblia, veremos que Dios siempre usó los talentos de las personas para cumplir con sus planes. Moisés tenía habilidades de liderazgo, pero pensaba que no podía hablar bien. Dios lo llamó y usó su liderazgo para liberar a Israel. David tenía habilidades como pastor y músico, y Dios usó esos talentos para convertirlo en un gran rey y adorador. Pedro era pescador, y Jesús lo llamó para ser pescador de hombres, usando sus habilidades para evangelizar. Si te sientes inseguro sobre lo que Dios ha puesto en ti, recuerda esto. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Si Él te ha dado un talento, es porque tiene un propósito para ti. 3. Los dones espirituales también revelan tu propósito. Además de talentos naturales, Dios también nos da dones espirituales para cumplir con nuestra misión. 1 Corintios 12:4-7 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí algunos ejemplos de dones espirituales. Sabiduría, si tienes la capacidad de dar buenos consejos y guiar a otros. Fe, si puedes confiar en Dios de manera sobrenatural, incluso en las dificultades. Sanidad, si Dios te usa para traer sanidad a las personas. Enseñanza, si tienes facilidad para explicar la palabra de Dios. Cada uno de estos dones tiene un propósito en el reino de Dios. No todos tienen los mismos dones, porque cada persona fue creada con una misión única. 4. ¿Cómo saber si estás usando tu don correctamente?
Muchos tienen talentos, pero no saben cómo usarlos para el propósito correcto. Jesús contó la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, donde un hombre dio a sus siervos diferentes cantidades de talentos para administrar. Uno multiplicó los talentos y fue recompensado. Otro los enterró por miedo y fue reprendido. Dios quiere que uses lo que Él te dio. No escondas tus talentos por miedo o inseguridad. Pregúntate hoy, ¿estoy usando mis talentos para glorificar a Dios? ¿O los he enterrado por miedo a fracasar? Recuerda, Dios no busca perfección, sino disposición. Si entregas tus talentos en sus manos, Él hará cosas grandes a través de ti. Ahora imagina que Dios te pregunta, ¿qué harás con lo que te he dado? Reflexiona por unos segundos. ¿Qué talentos y habilidades ha puesto Dios en ti? ¿Cómo puedes usarlos para servir y ayudar a otros? ¿Hay algo que te ha estado impidiendo usarlos? Toma una decisión hoy. No enterrarás lo que Dios te dio. Vas a usarlo para su gloria. Ahora que hemos profundizado en el significado del propósito, es momento de entender cómo Dios revela ese propósito en nuestra vida. Muchas personas pasan años buscando una respuesta, sin darse cuenta de que Dios ya ha estado hablándoles a lo largo de su camino. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que muchas veces no sabemos interpretar sus señales. La Biblia nos muestra múltiples formas en las que Dios revela el propósito a sus hijos. A veces lo hace a través de una llamada interna, una convicción en el corazón que nos dice que nacimos para algo más. En otras ocasiones utiliza circunstancias, dificultades o incluso el sufrimiento para moldearnos y dirigirnos a nuestro destino. Pensemos en Moisés, quien nació con un propósito claro: liberar a su pueblo. Sin embargo, pasó muchos años sin entenderlo, viviendo como un príncipe egipcio y luego como un simple pastor en el desierto. Dios permitió que Moisés huyera de Egipto y viviera en el anonimato durante 40 años, hasta que llegó el momento exacto en el que estaba listo para cumplir su misión. ¿Y qué sucedió cuando Dios lo llamó? Lo hizo a través de algo aparentemente ordinario, una zarza ardiente que no se consumía. Moisés estaba ocupado en su rutina diaria, sin imaginar que ese momento cambiaría su vida para siempre. Dios se manifestó en medio de su cotidianidad y le reveló su misión. Esto nos deja una lección importante. Muchas veces esperamos que Dios nos revele nuestro propósito con un gran milagro, con un llamado audible o con un mensaje directo del cielo, cuando en realidad Él suele hablar en los momentos más simples de nuestra vida. Quizás tu propósito ya está siendo revelado en la manera en que te apasiona ayudar a otros, en el amor que sientes por algo específico, en la lucha que has atravesado y que ahora te da herramientas para guiar a otros. Dios también utiliza nuestros dones y talentos para mostrarnos cuál es nuestra misión en la tierra. Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si Dios te dio un don especial para enseñar, servir, aconsejar o crear, es porque eso forma parte de tu propósito. Pero hay algo aún más profundo. Muchas veces, el propósito de nuestra vida está oculto en nuestro mayor dolor. Hay personas que, tras haber sufrido abandono, encuentran su propósito en ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Hay quienes, tras una enfermedad, descubren que su llamado es llevar esperanza a los enfermos. Y esto no es casualidad. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Todo lo que pasamos tiene un sentido cuando es puesto en sus manos. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer una reflexión. ¿Hay algo en tu vida que constantemente resuena en tu corazón? ¿Hay algo por lo que sientes una carga especial? Algo que te duele ver en el mundo y que te gustaría cambiar. Presta atención,
porque ahí podría estar una pista de lo que Dios te está llamando a hacer. A veces, Dios nos llama de maneras inesperadas y otras veces ya hemos estado caminando en nuestro propósito sin darnos cuenta. Así que no esperes más. Dios no se equivoca, y si estás aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque Él tiene algo especial preparado para ti. Ahora, vayamos más allá y descubramos cómo empezar a vivir en el propósito que Dios ya ha diseñado para ti. Hemos comprendido que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos empezar a vivir en ese propósito? Muchas personas sienten en su corazón que hay algo más en su vida, pero no saben por dónde empezar. Se sienten confundidas, atrapadas en una rutina que parece no tener sentido, sin una dirección clara. La buena noticia es que Dios no solo te da un propósito, sino que también te guía para cumplirlo. Él no te deja solo en el proceso, sino que coloca señales, oportunidades y personas en tu camino para ayudarte a descubrirlo. El problema es que muchas veces no estamos atentos a esas señales o simplemente tenemos miedo de dar el primer paso. Miremos la vida de Gedeón. En Jueces 6 encontramos a un hombre que se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia y de su pueblo. Estaba escondido, temeroso, sin imaginar que Dios lo había escogido para una gran misión: liberar a Israel de sus opresores. Pero Dios lo miró con otros ojos. No vio a un hombre débil y temeroso, sino a un guerrero valiente. Le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Jueces 6:12. En ese momento, Gedeón no entendía su propósito, pero Dios ya lo veía en la plenitud de su llamado. ¿No te sucede lo mismo a veces? Dios te ve de una manera muy diferente a como tú te ves. Mientras tú puedes pensar que no eres suficiente, que no tienes habilidades o que no eres capaz, Dios ve en ti todo el potencial que Él mismo puso en tu interior. No se trata de lo que tú crees de ti, sino de lo que Dios ha dicho sobre ti. Ahora bien, vivir en el propósito de Dios implica algunos pasos fundamentales. El primero es la obediencia. Dios no puede guiar a alguien que no está dispuesto a moverse. Gedeón tuvo miedo, pero decidió obedecer. Moisés se sintió incapaz, pero obedeció. Todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios dieron un paso de fe antes de ver el cumplimiento de su llamado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no tengas todas las respuestas? El segundo paso es la disposición. Dios usa a aquellos que están dispuestos a ser usados. Isaías 6:8 dice: «Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí». La disposición de tu corazón es clave para que Dios te lleve a lugares que nunca imaginaste. El tercer paso es la perseverancia. Cumplir el propósito de Dios no siempre es fácil. Habrá obstáculos, desafíos y momentos en los que querrás rendirte. Pero recuerda esto: cuando Dios te llama, también te capacita. Él nunca te dará una misión sin darte las herramientas necesarias para cumplirla. Por último, pero no menos importante, está la confianza. Confía en que Dios está contigo en cada paso. Aunque a veces no veas el camino claro, aunque te sientas perdido o desanimado, recuerda que Él es quien dirige tu vida. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Si hasta ahora has sentido que tu vida carecía de propósito, si has estado buscando respuestas y no las has encontrado, quiero que sepas que Dios ya ha preparado algo grande para ti. Él te ha estado guiando, incluso cuando no te dabas cuenta,
Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es porque Él quiere que tomes acción. Así que ahora vamos al paso final, donde veremos cómo comenzar este viaje con Dios y permitir que su propósito se cumpla en nuestra vida. Ahora que hemos explorado cómo Dios revela su propósito en nuestra vida y cómo podemos comenzar a vivir en Él, quiero invitarte a un momento de reflexión profunda. Este es un instante especial, porque quiero que no solo escuches estas palabras, sino que las sientas en lo más profundo de tu corazón. Quiero que te desconectes de todo lo que te rodea y te concentres en lo que Dios quiere decirte en este instante. Siente su presencia, siente su amor abrazándote. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántas veces te hayas sentido perdido o sin propósito. Dios siempre ha estado contigo. Desde antes de que nacieras, Él ya tenía un plan para ti. En Isaías 44 Dios dice: Yo soy tu creador. Estabas bajo mi cuidado aún antes de nacer y todavía lo estás. Estas palabras no son solo para alguien más, son para ti. Aunque tal vez nunca hayas entendido completamente tu propósito, Dios te creó con intención, con amor y con un propósito eterno. Aún con los ojos cerrados, quiero que te imagines a Jesús delante de ti. Él se acerca, coloca sus manos sobre tu rostro y te mira con ternura. Él te dice: no importa si en la tierra fuiste rechazado, si alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente, para mí eres valioso, eres amado, eres mi hijo, mi hija. Aunque haya padres que abandonan, yo nunca te abandonaré. Aunque haya corazones que se endurecen, mi amor por ti nunca cambia. Siente ese amor ahora mismo. Siente la seguridad de que nunca has sido ni serás olvidado por Dios. Aún en los momentos en los que creíste que estabas solo, Él estaba ahí, sosteniéndote en su mano. Él ha visto cada lágrima que has derramado, cada batalla que has peleado en silencio, cada vez que pensaste en rendirte. Pero hoy Él te dice: yo tengo un propósito para ti, y aún no he terminado mi obra en tu vida. Ahora, imagina que Jesús te envuelve en un abrazo cálido, lleno de paz, un abrazo que sana, que restaura, que te llena de nueva esperanza. En ese abrazo, siente cómo toda la amargura del pasado comienza a desvanecerse. Todo el dolor del rechazo, todo el miedo al abandono, todo lo que alguna vez te hizo sentir indigno. Todo eso se va, porque ahora sabes la verdad. Nunca fuiste, ni serás huérfano. Siempre has sido hijo, siempre has sido hija de Dios. Respira profundamente una vez más, y cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. Siente la ligereza de haber dejado atrás todo ese peso innecesario. Siente la libertad de saber que Dios siempre te ha sostenido. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que dejes en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. Decláralo, hazlo tuyo, porque cuando proclamamos en fe, Dios empieza a obrar en nuestra vida. Hagamos una oración final. Señor Dios, tú eres el Padre paciente y amoroso, guiándome siempre por el camino correcto. Contigo encuentro paz, protección, vida abundante y la seguridad de la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por todo esto y mucho más. Estaré eternamente agradecido, Señor, por las bendiciones que recibo cada día. Gracias por cada talento. Gracias por mi vida. Gracias por este video que me llega y me ayuda a ver mi propósito. Que este canal crezca y bendiga otras vidas. Amén. Ahora quiero invitarte a que veas el próximo video, donde hablaremos sobre cómo Dios usa los sueños para enviarte mensajes y revelaciones. Puede que la respuesta que has estado esperando esté ahí. No te lo pierdas. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en ti y quédate con Dios.